carta a los Hebreos. A ser un pueblo que recibía instrucciones de esclavos. A partir de ahora ustedes no van a aprender. Entonces, agradecido. Situaciones para encontrarnos y reunirnos no son muy fáciles por la distancia en que estamos. Imagínense que inclusive allá, estando allá cerca, ¿no?, hacia Asunción, alrededores, no es fácil encontrar. A algunos les cuesta, ¿no? Y más todavía si están a más de 300 kilómetros. Pero el Todopoderoso, el Eterno, nos da ese tiempo, esa oportunidad y ese momento, y aquí estamos, y hay que aprovechar. Cada momento que vivimos, que nos encontramos, nos reunimos, es para agradecer al Padre. Primeramente por encontrarnos, por recordar otra vez a cada persona con la cual hemos compartido muchas cosas, hemos experimentado muchas cosas, pasado momentos duros, fáciles, difíciles, pero seguimos adelante y seguimos en la lucha. Y eso es lo importante. ¿Ven? Nada más, muchas gracias por su presencia. Y vamos a hoy compartir la palabra. Normalmente estoy compartiendo los sábados dos libros. Un sábado Jeremías y otro sábado Hebreos. La semana pasada había compartido Jeremías y esta semana voy a compartir Hebreos, continuando la serie que está ya en nuestra página. El estudio de Hebreos yo estoy haciendo ya por segunda vez, en 10 años. No es fácil repetir un libro, porque ¿cuántos libros de la Biblia hay? Y el objetivo de estudiar la Biblia es por lo menos conocer, tal vez no llegar 100% a las interpretaciones, porque no es fácil llegar a todas las interpretaciones, pero por lo menos conocer, por lo menos haber leído cada capítulo, cada versículo y haber entendido algo por lo menos de lo que está hablando. Y eso nosotros estamos haciendo ahora con el libro de Hebreos. Tenemos un proyecto que después de terminar el libro de Hebreos, que ahora ya estamos en el capítulo 12, segunda parte, nos falta solamente un capítulo que es el 13, y después ya va a quedar una vacante, porque Jeremías va a continuar. Jeremías tiene más de 50 capítulos y va a continuar. Entonces en esa vacante vamos a agregar el libro de Proverbios, que es un libro que todavía no he hecho un estudio completo. Sí he hecho estudios así parciales, versículos, pero entonces de cero, desde el 1 hasta el 30, bueno, eso a veces queda como se dice, como anuncio, para que estén atentos. Bueno, pero hoy vamos a hablar un poco de este capítulo, y ya que estamos acá en un momento especial, ¿cómo se dice? Un capítulo, una serie especial. Voy a hacer un pequeño resumen relámpago de los 3 últimos capítulos del libro de Hebreos, o sea, 10, 11 y 12, tocando los versículos que generalmente causan más polémica, y también tratando de explicar de qué se trata. Bueno, estamos en Hebreos capítulo 10, vamos a empezar con 10. Un ratito.
En el capítulo 10 de Hebreos, el primer versículo dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Bueno, después hay un montón de otras cosas que dice, pero solamente para entender este primer versículo. ¿De qué ley está hablando acá en el capítulo 10? No está hablando de toda la Torah, de todos los mandamientos. No está diciendo que no robarás, no matarás, no mentirás, es una sombra, no. Eso es algo concreto, algo legal. Entonces, para entender de qué está hablando, cuando dice la ley, teniendo solamente la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, tenemos que ver todos los demás capítulos que están hablando en hebreo, del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que ya hemos estudiado antes. Entonces, yo les digo eso para hacerle entender que ya hablamos de eso. Ahora solamente voy a decir, no voy a leer más ningún texto, pero voy a decir de qué se trata. Acá cuando habla de la ley, está refiriéndose a la ley de los sacrificios. Los sacrificios fueron introducidos, añadidos como una sombra de lo que iba a ocurrir en el futuro. ¿Qué iba a ocurrir en el futuro? Alguien que iba a encabezar el corazón de Dios, la voluntad de Dios, las promesas de Dios, y la iba a transmitir al pueblo, le iba a hacer participar al pueblo de la voluntad de Dios, y iba a ser ofrecido también como sacrificio. Y ese sacrificio que iba a tener este personaje iba a hacer que sus enseñanzas, sus verdades que vienen del Padre, llegue al corazón del pueblo, o sea, a nuestro corazón. Y al ocurrir eso en nuestra vida, a través de ese sacrificio, nosotros íbamos a ser considerados justos, perfectos y santos, como dicen antes. ¿Se entiende este punto? ¿Qué significa justos? Porque el sacrificio fue por una enseñanza y nosotros íbamos a aceptar esa enseñanza. Y esa enseñanza era justa, correcta. Iba a entrar a nuestro corazón. ¿Qué significa justo? Hacer las cosas correctas. ¿Qué significa santo? Esa persona, ese ser, iba a apartarse del sistema, iba a salir de la corrupción, iba a denunciar la corrupción y iba a vivir una vida sin tacha, sin mancha. Y al ver nosotros su sacrificio, y como dice en Corintios, el amor de Cristo nos constriñe, nosotros íbamos a querer imitar esa vida de santidad, vamos a llamarla así. Y por eso íbamos a ser también considerados con su enseñanza santo. ¿Qué significa santo? Apartado, separado, consagrado. ¿Y por qué perfectos? La palabra perfecto se entiende cuando maduraste en algo, cuando comprendiste el tema del Todopoderoso, cuando experimentaste la palabra del Todopoderoso, entonces comete menos errores. ¿Qué significa perfecto? Que ya te están saliendo mejor las cosas en lo que refiere a nuestra vida. ¿Se entiende este punto? No es como dicen por ahí, y esto ya va a ser otra vez tema de polémica, vos solamente tenés que creer en Jesús y ya sos justo, santo y perfecto. Nada que ver. Esa teoría no existe en la Biblia. Amén. Entonces, eso es el tema del capítulo 10. Y bueno, entendiendo esto, pasamos al capítulo 11. ¿Y qué habla el capítulo 11? Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, después de haber hablado del valor que tiene el sacrificio del Mesías y lo que ese sacrificio logró en nosotros, hacernos justos, santos, perfectos, que quiere decir en calidad de vida y entendimiento, habla el escritor de Hebreo
que eso, todo eso produce en el corazón del hombre la fe. La palabra fe es emuná. ¿Y qué significa emuná? La fidelidad. Empezamos a ser fieles a la palabra, al Creador, al Mesías, a los apóstoles, a los profetas. Y esa fe nos abre muchas pantallas, muchos caminos hacia el Creador. Por eso dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de algo que no vemos. ¿Qué es lo que no vemos? Un mundo restaurado, una vida restaurada. No vemos porque para llegar a eso hay que caminar. La fe es como un camino, pero en nuestro corazón creemos que ocurrirá. Inclusive, aunque pensemos que no ocurrirá en nuestra vida, tenemos una fortaleza al saber que nuestros descendientes lo van a experimentar. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos nuestra familia, cuando nos casamos, tenemos un objetivo, formar una familia. Y siempre las personas que se casan, algunos llegan a esa meta, otros no. Tienen el objetivo de primero tener su casita, o mínimo su piecita. Después ya tener su tele, ¿por qué no tele? Su heladera, su cocina. Y ya se siente como que la vida va avanzando. Pero ese es el objetivo, ¿no? Al casarse, al formar una pareja o un matrimonio, ya el objetivo es ir creando un ambiente. ¿Es así o no es así? No se ve todavía eso, pero ya está en la mente. Entonces, para lograr eso empiezan las actividades, los trabajos, la unión, el trabajo en equipo, el comprendimiento, vamos a ayudarnos en esto, vamos a ayudarnos en aquello, vamos a lograr esto. Entonces, poco a poco se empiezan a ver esas cosas que ya teníamos en la mente de que algún día iba a aparecer. Un ambiente de hogar. Y después ya aparecen los hijos. Y nosotros tenemos el objetivo, cuando nosotros empezamos nuestra vida, muchas cosas no teníamos. Pero hoy en día, dice la familia, o sea, la pareja, gracias al Todopoderoso, al esfuerzo de nuestra vida, hemos logrado muchas cosas. Y estas cosas son para que nuestros hijos puedan experimentar una mejor vida, la cual nosotros no hemos podido experimentar. Generalmente esa es la meta de una familia. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Las personas que tenían la fe en el Creador también. Su objetivo era lograr crear un ambiente, primeramente. Un ambiente donde el Todopoderoso sea el que les guíe, para que después sus descendientes puedan ya vivir en un ambiente más organizado y preparado. Y eso iba ocurriendo de a poco. Y eso es lo que nos muestra el capítulo 11 de Hebreos. Recuerden que yo estoy haciendo un resumen relámpago. No vayan a decirme por ahí como, ¿sabes? Te digo un versículo donde entendemos más. Pero ya pasamos todo eso. Solo te para entender el resumen. Y finalmente pasamos al capítulo 12, donde arranca diciendo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, atiendan bien lo que dice acá. Por tanto, dice, en el capítulo 11 habló de varios personajes que habían experimentado la fe y habían logrado cosas maravillosas. Habló de Enoc, de Abel, de Noé, de Abraham. Después también habló de Samuel, de Gedeón, de varios. Y no puedo completar más porque me faltaría tiempo. Dice. Entonces, el capítulo 12 arranca diciendo, entonces nosotros sabiendo que existieron personas que experimentaron la fidelidad a la palabra, la fidelidad al Creador, la fidelidad a su Mesías, a su ungido, y superaron dificultades, superaron situaciones difíciles, superaron problemas, crisis. ¿Por qué no seguiremos
el mismo camino. ¿Por qué no será eso la base de nuestra fe y nos vamos a despojar de todo lo que nos asedia o nos carga? Aquí estaba hablando de esa carga que era lo que los judíos conocían como las leyes orales o tradicionales. Si hay algo que a usted le está interrumpiendo para poder servir con todo corazón al Todopoderoso, despójense de eso. Vean estas personas que están acá en la lista de fe. No eran personas sin errores. No eran personas que no se equivocaban. No eran personas que todo les salía perfectamente. Pero sí eran personas que aprendieron la fe, vivieron la fe y superaron dificultades. Despójense de eso que le está atrapando para que ustedes puedan hacer las cosas correctas. Hay algo que en estos tiempos yo aprendí. Seguir al Creador, seguir al Todopoderoso, es hacer las cosas correctas. Ahora, ¿qué es hacer las cosas correctas? Desde la perspectiva de la Biblia, yo les voy a hablar. Porque nosotros podemos tener miles de ideas de qué es correcto. ¿Sí o no? Pero desde la perspectiva de la Biblia, hacer las cosas correctas es no perjudicar a otro, no lastimar a otro. Eso es hacer las cosas correctas. Por eso, los mandamientos se dividen en dos facetas. Faceta A, el Creador. Recibir la energía y la fuerza del Creador, del Todopoderoso en tu vida. Que el Creador sea quien domine tu corazón, tu mente, todo. Faceta 1. ¿No? Y la faceta 2, ¿para qué? ¿Para qué quiero que el Creador sea quien domine mi mente, mi vida, mi corazón, todas estas cosas? Para no perjudicar a otro. Para no lastimar a otro. Para no hacerle el mal a otro. Koa yapota suele y vaya. Koa jata suele. Koa año pato. Koa perjudicabaita. Cuando ahí se ve. Esa persona que se expresa así es porque la faceta A no está en su vida. No tiene nada que ver con el Creador, con el Todopoderoso. Entonces la persona que dice que tiene a Dios en su vida demuestra hacia la demás persona. Es una lucha constante. Amén. Esto era la parte A del capítulo 12, porque en el capítulo anterior nos quedamos en la parte B del capítulo 12. Entonces la parte B del capítulo 12 arranca así, en el versículo 14. Seguid la paz con todos, seguid la paz, ¿no? 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá, sin la cual nadie verá al Señor. Y arranca ese versículo más complicado. En varias congregaciones, no sé, ¿ustedes aquí participaron en alguna congregación así antiguamente? Nunca. Bueno, ¿alguna vez escucharon en una congregación que se llama Santidad al Señor? O hermano, Santidad al Señor. Pura santidad. ¿Escucharon esa frase? Santidad, santidad. Siempre en las congregaciones hablan de santidad. Ser santo porque yo soy santo. Bueno, de acuerdo a este texto de Hebreos, sin santidad nadie verá al Todopoderoso. ¿Eso es fuerte o no? Entonces, si uno piensa, ¿y qué es santidad? Santidad es ser santo, así, como antes nos enseñaron que somos santos. Somos santos. Es ser santo, santidad. Sin santidad, sin ser santo, nadie verá al Señor. Primero, este texto de santidad estaba escrito en Levítico y hablaba sobre las características alimenticias de los israelitas. Y yo estuve analizando muy bien por qué los israelitas tuvieron muy en cuenta las alimentaciones.
Hoy no voy a poner qué está prohibido, qué no está prohibido. Eso no voy a poner a tela de juicio. Voy a poner por qué enfocaron su mentalidad en la alimentación. Y había sido, porque número uno, la alimentación preservaba la vida. La buena alimentación hacía que tu vida se extienda, se alargue. Y una de las bendiciones que el Todopoderoso le quería dar a su pueblo era que sean largos días, que tengan largos días. ¿Entienden este punto? En la antigüedad se descubrió, había un reino, que los reyes morían muy jóvenes. A los 30 años ya morían los reyes. ¿Por qué? Porque como ellos se sentían que podían comer de todo, porque tenían dinero, comían todo lo que se les daba la gana, la hora que querían, como querían. Entonces, morían rápido. Pero el pobre, el que apenas comía pan de cebada, vivía 90 años, 80 años. Vivía mucho, además trabajando. El otro comía y sentado ahí así. Entonces muchos de los brujos en ese tiempo, lo que hoy serían doctores, entendieron, acá el problema es la alimentación. Nuestros reyes, nuestros príncipes mueren por mala alimentación. Entonces ellos fueron dándose cuenta que con este tipo de vida ellos no van a poder nunca alcanzar el trono. No van a poder llegar a ser reyes. No van a poder llegar a ocupar lugares de renombre. Entonces empezaron su campaña. Estoy hablando de datos de historia. De instruirle, pero por lo menos a los poderosos, de que se alimenten mejor, de que coman cosas saludables. ¿Y cuál era el eslogan? Si usted no se alimenta bien, no llegará a ser rey. No alcanzará el trono. No llegará al reino. Y es de ahí donde sale, no verá al Señor. Después de esa frase. Entonces, el objetivo que el Todopoderoso tenía para instruir a su pueblo sobre la alimentación era para que prolonguen sus días. Esa era característica 1. Hay otro. La alimentación también producía un estilo de carácter. Un carácter más positivo si te alimentaba de cosas saludables. Un carácter que es positivo, que poder trabajar bien, poder hacer bien las cosas, poder comportarte bien como persona, poder tener hijos saludables, todas estas cosas. Y un carácter negativo si es que te alimentas mal. ¿Qué significa eso también? Tener un carácter de malas, actúa mal y tu descendencia sale todo mal. Eso llegaron ellos también a entender, a comprender. Entonces, la alimentación también está ligada en tu categoría y calidad de vida. Si vos no sos una persona bien alimentada, tu descendencia va a salir mal. Van a salir mal en carácter o en fisionomía. Entonces, si seguís con esa vida, no vas a alcanzar a ver al Señor. ¿Se entiende este punto? Entonces, la santidad, ¿qué significaba? La santidad significaba cuidar tu vida, cuidar tu carácter, cuidar tu comportamiento, cuidar tu manera de ser, cuidar, y en eso implica cuidar tu alimentación. ¿Se entiende este punto? Entonces, cuando acá le está diciendo, sin santidad nadie verá al Señor, le está diciendo, si ustedes continúan con ese carácter, con esa manera, con esa agresividad, quita la pendejita. Y eso le va a perjudicar a su descendiente. De eso está hablando. ¿Amén? ¿Alguna duda? Bueno, te da la santidad, te da la santo. Es el santo verdadero. Que cuida su vida. Después, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira acá. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Brotando alguna raíz de amargura. Dice
mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué cosa dice aquí? En ese versículo 15, ¿no? Brotando alguna raíz de amargura. Escúchenme bien, le voy a explicar de acuerdo a lo que entendí. Y hay un texto en la Torá también que habla de eso. Yo me voy a leer el texto de la Torá. Esto está en Deuteronomio 29, 18. Deuteronomio 29, 18. Todo este capítulo 12 está relacionado con la Torá. Dice así. Del 17 voy a leer. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y... este está mal. Es 29, sí está bien. De madera, plata, oro, quien tiene consigo. Y habéis visto, 17, sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh, nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Hiel es como algo fuerte, ¿no? Algo amargo, amargura, ¿no? Y ajenjo también, ¿no? ¿Alguna vez se toman mate con ajenjo? Amargo, Yo soy de tomar. Para la azúcar, como dice acá. Sí. Bueno, atiéndanme, voy a hacer un resumen. Según la Torá, resumen del 29, cuídense de ir tras las prácticas idólatras de los pueblos paganos. Y yo siempre me pregunté, ¿a Dios les agrada los ídolos, las imágenes? Si acá hay un San Benito, si acá hay un San Juanito, Dios aborrece eso. No, a Dios no le molestaban las imágenes. El templo estaba lleno de imágenes. A Dios le quebrantaba y le preocupaba las prácticas que se hacían por esas imágenes. ¿Qué eran esas prácticas? Orgías, sacrificios humanos, asesinatos. Ustedes saben que se dice que cuando vos querías vengarte de alguien en los pueblos cananeos, le acusaba de traidor, le acusaba de cualquier cosa y conseguía testigos falsos y ya le llevaban y le sacrificaban a un dios. Así se hacía. Las ejecuciones antes eran para honrar a un dios, para ofrecerle a un dios. Entonces, el Todopoderoso le está diciendo, cuídense ustedes de tener estas prácticas porque va a producir en sus corazones odio y rencor y amargura. Y yo me pregunto, en los tiempos de Yeshua, los líderes religiosos, ¿qué características tenían? Las mismas o no. Ellos estaban involucrados en prácticas religiosas aparentemente, Yahweh, pero en realidad estaban dentro de las prácticas paganas de los cananeos. Por eso cuando no le aguantaban a alguien, o cuando alguien no se sometía a ellos, los acusaba falsamente. Ponían falsos testigos y los mandaba a ejecutar. Los ofrecía a su Dios, no al Dios Todopoderoso, a su Dios cananeo, a su Dios pagano, a su Dios diablo, a su Dios sistema. ¿Se acuerdan cuando Yeshua estaba ante Poncio Pilato? Y Poncio Pilato dijo, yo no encuentro culpa en este señor. Le voy a liberar, le voy a castigar y le voy a liberar. Si le liberas, eres culpable ante el César. Ahí ellos dijeron quién era su Dios. César, que era considerado un Dios para los romanos. Nosotros solamente tenemos un Dios, un rey, ¿no? Que es César. ¿Y qué voy a hacer con este hombre entonces? ¿Qué gritaron todos? Crucifica, crucifica. ¿Por qué querían crucificarle? Porque Yeshua les desenmascaró, les dijo sus verdades, le dijo que eran sepulcro blanqueado, le dijo que ellos robaban a las viudas, que ataban cargas pesadas que ni ellos podían llevar. Así les dijo, ay de vosotros escribas y fariseos.
les descubrió, les desenmascaró. Entonces, ahora, ¿qué se produjo en sus corazones? Amargura, odio, rencor. ¿Qué creen ustedes? Los religiosos no tienen odio, ni rencor, ni amargura. Ellos es todo paz y amor, ¿no? Miren que yo experimenté eso, ¿no? Hasta ahora sigo experimentando algunos que todavía tienen hiel de amargura en sus corazones cuando escuchan mi nombre. No, ese es un hereje, un Satanás. Destruyó la iglesia y sigue destruyendo. Todavía tienen en su corazón ese rencor, esa amargura, odio. Todavía funciona. Hoy en día, para mí, la persona que no perjudica a otro ya es digno de ser considerado una buena persona. La persona que ayuda al que está necesitando. Esa es una persona que está haciendo lo que el Todopoderoso quiere. Esa es la persona correcta. No la persona que es más religiosa y utiliza puros textos para justificar su negro corazón. Esa es la verdad. Y sí, por su fruto los conoceréis, decía Yeshua. Entonces, continuando, Hebreos, versículo 16, entonces 15. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces hay que cuidarse de que quede en nuestro corazón algún rencor o amargura. Y muchas veces esas cosas vienen del sistema en el que estamos involucrados. Hay un sistema que nos empuja para odiar a otro, para rechazar a otro. No. Si esta persona tiene otro punto de vista en temas de la Biblia, tiene otra perspectiva de ver la Biblia, de considerar o de creer, pero su perspectiva y su otro punto de vista no le daña a nadie, no le perjudica a nadie, al contrario, beneficia, ayuda. No consideren que es una mala persona. ¿Se entiende este punto? Pero creo que dentro de la religiosidad hay muchas personas que no actúan así. Generalmente las religiones tienen un objetivo: destruir el ambiente natural y armónico que una persona tiene para que sea parte de su sistema. Yo estoy diciendo lo que es la religión. Para que yo pueda hacer que estas personas sean parte de mi sistema, tengo que destruir su ambiente. Tengo que hacerle entender que su ambiente está mal y es horrible, sin importar si está bien o está mal. Yo solamente tengo que destruir. Entonces, si yo quiero ser una persona que transmito luz, como dice la Escritura, que transmito la palabra del Señor de arriba, tengo que tratar de hacerle entender a esta persona qué es correcto. ¿Y para qué? Para que eso él lo use en su vida, con su familia, con su entorno. Eso tiene que ser el objetivo. ¿Y por qué esa persona quisiera después continuar participando conmigo o con nosotros? Porque también quiere lo mismo para los que están a su alrededor. Y por eso se forman las comunidades. Las comunidades, las congregaciones, como nuestra congregación, se forma porque nuestro objetivo es primero aprender cómo podemos mejorar nuestra vida para mi entorno, para mi familia, y también cómo yo puedo ayudar a otras personas a que hagan lo mismo. Amén. Y ese es el propósito. Ese es el objetivo. No es andar cargándole a la gente con carga que nosotros podemos llevar. Bueno, continuemos. Saludo a todos los que están en YouTube. Acá estamos desde Encarnación,
la perla del Paraguay. Perla del Paraguay. ¿Ah? ¿Qué dijeron? ¿Está bien o no? La perla del Paraguay. Bueno, versículo dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Fíjense que le llama fornicario y profano. Fornicario quiere decir alguien que se exhibe. Probablemente Esaú andaba participando de las prácticas que hacían los pueblos paganos, que era ir a adorar a las diosas de esos pueblos y exhibirse, tener actitudes íntimas, exhibiéndose ante todo. A eso se le llamaba fornicación. Recuerden que de ahí él sacó para sus esposas. Trajo una, trajo otra, trajo otra. De por ahí. Porque no es que fue a conocer a una persona, le gustó, le presentó a su mamá, mira, quiero casar. No, realmente él, de prácticas, ¿cómo se dice?, inadecuadas para el pueblo de Israel, él consiguió sus parejas. Y profano porque había una cosa que era importante para los israelitas: ser cabeza de familia. Ser cabeza de familia significaba tener la responsabilidad de transmitir a tu descendencia la fe que te heredaron tus padres, que es fe, la fidelidad que tu papá le tuvo al Creador. Vos vas a recibir como herencia para transmitirle a tus descendientes. Pero un día él hizo esa práctica, ese legado, él lo cambió por una lenteja, por un guiso de lenteja. ¿Conocen la historia, no? Lo cambió. Jacob le dijo, dame o véndeme tu primogenitura. En pocas palabras lo que le dijo, véndeme el derecho de ser el heredero de la fe de nuestros antepasados. Entonces él pensó, ¿eso para qué me va a servir a mí? ¿Acaso me va a hacer vivir la fe? Yo lo que necesito para vivir es mi arco, mi flecha y mis músculos. Y mi buena pinta para conquistar señoritas. Eso es lo que yo necesito. Entonces, dale, relajado, sin problema. Cuando llegó, ¿se acuerdan cuando llegó el tiempo de que el papá le dé la herencia? Le llama a Esaú. Esaú ni se acordaba que él había vendido, porque para él fue pura cosa de niño. Pero para Jacob fue importante. Entonces Esaú, como él tenía todos los derechos, era primogénito por ley y era adorado por su padre, él no necesitaba de nada para ser heredero. Entonces su papá le dice, anda, tráeme una comida, una casa, y te voy a dar el derecho a ser mi heredero. Y él se fue a preparar, pero ahí ya conocen la historia, ¿no? Su mamá, bla, 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 y preparó, le puso aquí, y andaba y recibió la bendición. Jacob recibió la bendición. Cuando llega Esaú, ya saben lo que pasó. Y ahí ocurre algo interesante. Esaú le dice, papá, ¿no te queda una bendición más para mí? Yo ya le dejé el derecho de ser heredero a Jacob. Tengo algo para vos. Te vas a defender, vas a pelear por tu vida y a tu hermano le vas a tener que servir. Eso tenés que hacer si querés ser bendito. No le gustó. Salió y le amenazó a Jacob. Ahora no te voy a hacer nada porque mi papá vive y no quiero quebrantarle en su último día. Pero ni bien mi papá muera, roñaca otra. Ya está avisado, nenita, y casi a él. Y Jacob se quedó con miedo, ¿no? Después, ¿saben qué pasó? Se escapó, se fue con su tío. ¿Y qué pasó con Esaú? Siguió su vida normal. Pasaron los años, creo que más de 20 años. Jacob viene y se encuentra con Esaú. Y Esaú viene también y se encuentra.
Y Jacob, Esaú, no le hace nada. Jacob pensaba que lo iba a matar, pero no le hace nada. ¿Saben por qué no le hace nada? Porque le ve que viene, sí, viene con muchas cosas, ¿no? Pero le ve como un debilucho. Porque él viene con 400 soldados. Y cuando Jacob le ofrece cosas, él dice, me sobra la plata. Es muy fácil la plata. En pocas palabras, lo que le hace entender Esaú a Jacob, yo no necesité de la bendición que papá dio. Yo mismo soy la bendición. Yo genero bendición. Yo tengo poder. Así que viví nomás tu vida como se te plazca. Además te digo una cosa, este terreno ni me gusta. Yo me voy a ir a instalar hacia el otro lado, hacia Edom. Ahí voy a armar mi reino. Quédate vos acá en esta tierra que no sirve para nada. Ojo, millonario, poderoso. Creó un reino poderoso. Ese era Esaú. O sea, no sintió nada al perder el derecho de transmitir la herencia espiritual a su descendiente. ¿Qué pasó después? Cuando la generación de Jacob empezó a avanzar, a prosperar, a tener éxito en lo espiritual, no en lo físico, a recibir cosas como los mandatos de Moisés, como la tierra prometida, la descendencia de Esaú produjo esa amargura y empezó a odiar. Y los persiguieron y le hicieron la guerra y fueron sus enemigos hasta los tiempos de Yeshua, hasta la caída de Jerusalén por los romanos, los edomitas. Entre ellos Herodes era un edomita, un idumeo. Eran enemigos y quedó esa amargura en su corazón. ¿Se entiende este punto? Por eso habla de que cuídense de producir odio en el corazón, porque eso puede hacer que nunca más puedan regresar al Padre. Bueno, dice más aquí, porque ya sabéis, versículo 17, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocar el monte, será apedreado o pasada con dardo. Esa fue la orden. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, hasta el 24. Estos versículos los voy a explicar así a modo de comentario, porque leí y quiero hablarle así. Aquí le está diciendo, primero, no tengan rencor en su corazón. No, ani peneñaña, penderá pisando. No sean malos con la gente. No guarden odio en su corazón. Y después les dice, porque ustedes, mis queridos hermanos hebreos, no estuvieron en el monte Sinaí. ¿Y por qué les dice así? Porque en el monte Sinaí, cuando el Todopoderoso les habló al pueblo, cuando el Todopoderoso se le manifestó al pueblo, ellos tuvieron temor de Dios. Inclusive ellos no querían escuchar más la voz de Dios. Y le pidieron a Moisés, escuchadle vos y contar a nosotros. Nosotros no queremos escuchar la voz de Dios.
Nosotros tenemos miedo de Dios. ¿Y qué pasó? En sus corazones nunca tuvieron apertura hacia lo que Dios, el Todopoderoso, hacía con ellos. ¿Cuál fue el resultado de no abrir su corazón hacia la palabra, hacia la guía del Todopoderoso? En el desierto, poco a poco se iban rebelando. Se iban demostrando su descontento. En un momento dijeron, estamos cansados de este pan tan liviano. Queremos volver a Egipto. Moisés, nos tenés cansados. Estamos hartos. En pocas palabras, el momento en que ellos tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con el Creador, cerraron su corazón. En el capítulo 3 de Hebreo dicen, o 4, ¿no? Si escucha hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la gente del desierto, que me tentaron 40 años y no escuchaban mi palabra. Y me disgusté con ellos y dije, no van a entrar en mi reposo, no van a ser parte de mi pueblo. Entonces hay muchas personas hoy en día que no pueden escuchar la palabra de la Torá o de los profetas o de la restauración. Cierra su corazón. ¿Ocurrió o no ocurrió? Con muchas personas que ustedes conocieron. ¿Ocurrió o no ocurrió? Bueno, el escritor de Hebreo está diciendo, entre ustedes, entre sus antepasados, hubieron muchos que esto que ustedes ahora han escuchado y que han creído y que están experimentando, cerraron. No quisieron oír. No quisieron escuchar. Por eso le está diciendo, ustedes no estaban en el monte Sinaí. Ustedes están acá en Jerusalén y ustedes han escuchado directamente la Torá que vino del cielo, por medio de Yeshua, ¿no? Por medio de Yeshua, y la han recibido. A ustedes se les abrió la mente acerca de la Jerusalén celestial. O sea, lo que a los israelitas del pasado no se les pudo abrir, a ustedes se les abrió. Ustedes han podido entender quién es Yeshua. Ustedes han entendido que su sacrificio ha hecho que ustedes sean parte del Todopoderoso, de su reino. Ustedes han entregado su vida al Creador. Han dado esa oportunidad para que el Todopoderoso les utilice. Así le está diciendo. Ustedes son diferentes a sus antepasados. Son diferentes. ¿Esto a quién no le agradaría? Lógico, a los religiosos. A ellos no les agrada porque ellos tenían su propia doctrina establecida. Y contra ellos estaba muchas veces este sistema. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ¿cuál es la diferencia que le está hablando? Los que estuvieron en el monte Sinaí escucharon la voz de Dios, escucharon truenos y relámpagos, tuvieron a Moisés como guía, pero cerraron su corazón. Un bautismo del corazón. No queremos a Moisés como guía. No queremos oír más tu palabra. Pero los que están escuchando acá en hebreo, ¿no? Los de este tiempo, los que escucharon a Yeshua, los que escucharon la Torá a través de Yeshua, a través de los apóstoles, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Cerraron también su corazón? Abrieron. Ellos abrieron su corazón. ¿Y qué pudieron ver? La Jerusalén celestial. Todo esto estamos hablando de forma espiritual. O sea, ¿qué significa eso? Vieron el reino del Mesías restaurado. Vieron todas las promesas que se le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Una vez Yeshua dijo, en los tiempos del reino, vendrán del oriente, del occidente y de todas partes y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Pero muchos hijos del reino quedarán fuera. Muchos que eran herederos quedarán fuera porque cerraron su corazón. Eso Yeshua mismo estaba explicando. Y eso es lo que le está diciendo también acá el escritor de Hebreo. ¿Amén? Bueno, yo creo que nosotros también. Nosotros fuimos llamados por la cristiandad, vamos a decir así.
salimos de un sistema tradicional paraguayo que era el catolicismo, salimos de ese sistema, después entramos en el sistema evangélico y poco a poco el Todopoderoso nos empezó a abrir la mente, a mostrar algo más de lo que otros entendían. Y hubo algunos que querían continuar y otros que, bueno, yo hasta acá no. El famoso botella y libro abajo. Entonces ellos se quedaron ahí, no avanzaron. Pero las personas que se decidieron continuar avanzaban mucho más, entendieron muchas más cosas. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que voy a no tener más ningún prejuicio contra nadie, ni contra ninguno de otra congregación. Porque entender también que su vida también es un proceso. Si él está en el catolicismo, evangelismo, mormonismo, lo que sea, es un proceso. Que si algún día el Padre le da la bendición de abrirle más su ojo y él acepta, él quiere avanzar más, o ella quiere avanzar más, va a entender estas cosas maravillosas que el Padre a nosotros hoy nos está revelando. Pero sigue siendo una persona que está en proceso. No es un maldito pecador que se vaya al infierno. No es eso, ¿no? No. Una persona que el Todopoderoso está trabajando en su vida por etapas. Y si en alguna cosa yo puedo ayudarle y colaborarle, adelante. Le voy a brindar hasta donde me permita. Pero no por eso le voy a hacer sentir menos, ni basura, ni nada. Al contrario, muchas veces le voy a apoyar, le voy a felicitar. Eso es lo que nosotros en esta etapa de nuestra vida podemos entender. Entonces, ¿podemos crear enemistades con la gente? No, con nadie. Al contrario, nosotros tenemos que crear interés en la gente, hacia nuestra vida. Cuando algo es importante y valioso, las personas buscan esas cosas. ¿Se entiende este punto, no? Cuando algo no es tan valioso, uno quiere dar fácilmente. Tomen, reciban, reparte por todos lados. ¿Se entiende este punto, no? Una palabra que dijo Yeshua, ¿no? No echen la perla a los cerdos. Está refiriendo a algo muy valioso, pónganlo en un lugar importante. En un lugar donde se pueda admirar, donde la gente pueda apreciar y tener interés. Una joya preciosa, ¿cómo se puede decir? Un objeto de mucho valor, generalmente se pone en lugares altos, cubiertos, donde la gente puede apreciar, mirar. Algo que no vale mucho se deja ahí afuera. Un sillón viejo, una lavarropa vieja, deja ahí afuera nomás, que lleve el primero que quiera llevar. Pero algo valioso vos dejás. Para nosotros esta palabra es muy valiosa, muy valiosa. Entonces, cada día tiene que tener una cobertura que brille, que la gente que vea de afuera tenga que tener interés en querer saber de qué se trata, qué es. Y estamos por eso en proceso. Estamos en proceso. Amén. Y bueno, y vamos a ir terminando. Dice más, mirad que no desechéis al que habla, versículo 25, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esto está en Ageo 12, y les voy a explicar de qué se trata. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que den las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Bueno, otra área a explicar, así sencillamente.
En pocas palabras está diciendo, nosotros no caigamos en la trampa que cayeron nuestros antepasados. Que teniendo la presencia de Dios, teniendo los truenos y el relámpago, decidieron cerrar su corazón. Entonces, ¿qué les pasó? En ese momento no, pero a medida que fueron avanzando, quedaron varados en el desierto. Fracasaron. No más en la tierra prometida. El reino que Dios le estaba mostrando ahí en el Sinaí nunca se estableció. Fue un reino de, ¿cómo se dice? El que se mueve mucho. Reino inestable, nómada, que se mueve, no está. Porque ellos tenían el tabernáculo movible. Ojo bebé, ojo bebé, ojo bebé, ojo bebé, ojo bebé, ojo bebé, oyeré, hasta que opagio. Su reino nunca se estableció. Nunca quedó fijado en un lugar. Ahora, dice acá el escritor de Hebreo, a nosotros se nos está mostrando un reino que se va a establecer, que se va a quedar ya, primero en nuestro corazón y después acá en la tierra. ¿De dónde viene esta señal? Desde arriba, desde la Torá viene esta señal. Entonces nosotros viendo que nuestro reino sí se va a quedar, sí se va a establecer, no desechemos el servirle al Todopoderoso. No desechemos el seguir este camino. Ya que vemos, por ejemplo, ¿quién fue el que abrió las puertas de la fe para que ahora nosotros entendamos todas estas cosas? Yeshua. ¿Sí? Yeshua. Hoy, más de 2000 años y tanto, nosotros seguimos hablando de Yeshua. El mundo habla de Yeshua. El reino de Yeshua cada día está más fijo, más estable, porque el reino significa poder, manejo, control. Que el deseo del Todopoderoso se establezca. Cosa que no ocurrió en tiempos de Moisés. ¿Qué pasó con lo que el Todopoderoso le dio a Moisés? En los descendientes de Israel murieron todos. Solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Y el resto murieron todos. Dos personas. No avanzó. El reino que se estableció en el Sinaí terminó. Se acabó. El reino que se estableció en Jerusalén con Yeshua y sus discípulos hasta hoy continúa. Y más fuerte cada día. Amén. Por eso podemos servirles. Por eso podemos seguir adelante. Porque vemos que continúa. Nosotros somos prueba de eso. Amén. Y esto es, hermanos, Hebreos capítulo 12. Y nos queda Hebreos capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. Amor fraternal es amor de servir al que está al lado tuyo, al conocido, al pariente, amarle, servirle, tenerle, tratarle bien. O sea, entre ustedes, dice. No está exigiendo andar a tratarle bien a todo el mundo, a todo aquel que no lo conoce. No, ahí por lo menos entre ustedes, Peyo o Jaijú. Quiéranse. Cuando vean que alguien está con situaciones difíciles, dejen no eso. Y si pueden ir a verle, vayan y ven. Y si pueden ayudarle algo, ayuden también. Todo lo que puedan, ¿no? Hagan. Eso sale en capítulo 13, pero ese tema va a ser para la próxima semana. Pero desde otra ciudad, desde otro lugar. Pero tenemos la tecnología. Lo importante es que hoy pudimos venir a compartir acá con los hermanos de la ciudad de Encarnación. Y como me dijo una señora donde me estaba alojando, ¿verdad que linda Encarnación? Ella Encarnación, ella misma dice que es Encarnación, ¿verdad? ¿Verdad, señor, que es linda Encarnación? Da gusto la Encarnación, ¿verdad? Y sí, le da gusto la Encarnación, linda Encarnación.
No vamos a negar, Encarnación es una muy hermosa ciudad. La verdad que son dichosos de vivir acá. Creo que todas las cosas que hagan les salga bien, ¿no? Porque una cosa es que la ciudad sea linda, todo lo que sea, pero si nuestro negocio no funciona, y eso es otra cosa. Entonces nosotros por eso necesitamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la guía de Dios, para que todo lo que hagamos, produzcamos, Él nos pueda beneficiar. También Posada. Cuando digo Encarnación, ya alrededor y todo entra. Los pueblitos están alrededor, todo entra. Y Dios me permitió esta vez poder llegar acá, entonces por lo cual estoy muy agradecido. Siempre tengo en mi corazón que somos parte de una fe que se está siempre edificando, siempre se está construyendo, siempre se está reforzando, más que renovando, reforzando. Como yo les dije, es la segunda vez que estoy continuamente predicando hebreo. Hay muchas cosas que el Padre vuelve a abrirte la mente. Y siempre es importante tener en cuenta ese punto. Yo agradezco también por la vida del pastor Luciano, por su esposa, Marisa Eva, que el Todopoderoso también le fortalezca a ellos, le bendiga, le ayude a seguir adelante. Y como dijo el pastor Luciano, el próximo año, o cuando puedan, ya puedan tener lo que hace falta en el salón, que ya muchas cosas ya se tienen. Ustedes ven fotos, siempre salen fotos de hace 10 años, sencillito, así, hermano, cómo las cosas van cambiando. Entonces, si un día no teníamos piso, no teníamos techo, ahora tenemos todo, también vamos a tener refrigeración. Ahí ya hacíamos. Vende campera pata, 40 grados afuera, vende campera pata. Y eso es la bendición del Padre. Entre todo se logra y se puede. Amén. Bueno, voy hasta aquí, voy a compartir. Voy a hacer una oración para terminar. Abacados, Padre Santo, te agradecemos infinitamente. Padre, bendice la vida de cada uno de los hermanos acá en Encarnación. Bendice su salud, su trabajo, su corazón espiritual también. Cada día nosotros estamos expuestos a lo que el sistema muchas veces nos quiere dar, que son muchas veces pensamientos que quiere desviarnos de seguir tu camino. Y sabemos que seguir tu camino tiene un solo objetivo: vivir una vida correcta, prosperar en este mundo para beneficiar primeramente a mi familia, a mi entorno y a la gente que me aprecia y que apreciamos. Padre, yo te pido por la vida del pastor Luciano, por su trabajo y dedicación en este ministerio que hasta ahora le estás dando, Padre. Y también te pido por su esposa, la hermana Eva, que le des tu gracia y tu misericordia y obres en su vida como hasta ahora has obrado. Le has hecho batallar juntos, unas batallas muy duras en todo este tiempo, pero hasta ahora no las has abandonado, no abandonaste sus vidas, ni de sus hijos, ni de ninguno de los hermanos que está aquí. Yo te pido, Padre, que sigan siendo luz para esta ciudad y que este remanente, como decía el pastor Luciano, brille cada día más y tenga el poder y la fuerza para ser la voz del mensaje de restauración de la Torá en el corazón de muchas personas. Gracias, Padre, y que nos permitas nuevamente en alguna oportunidad, en una ocasión, reunirnos, porque esa es tu voluntad, Padre. En el nombre de nuestro Maestro, Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom. Shalom. Nos vemos la próxima en algún otro sitio y lugar. Shalom también para todos los que estaban siguiendo. Ya me estoy cambiando de ropa. Shalom, shalom, shalom.